Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha cautivado a muchísimos de ustedes, y a mí también, por cierto. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Destino Compartido, y más específicamente en la increíble sincronización entre Halil Ibrahim y Esla. Si eres fan de esta historia, o simplemente te encantan esas conexiones que parecen destinadas, quédate porque vamos a desglosar por qué esta pareja funciona tan bien, y cómo sus caminos se entrelazaron de una manera que te deja pensando en el destino mismo. Prepárense para un viaje lleno de análisis, momentos icónicos y, por supuesto, esa chispa que hace que esta relación sea tan especial. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si todavía no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribir. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, y así no se pierden nada de lo que publicamos. Vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla en Destino Compartido. Desde el principio hay algo en su dinámica que se siente diferente, ¿verdad? No es solo una trama romántica más, es como si el universo mismo conspirara para unirlos. Y es esa conspiración, esa sincronización casi mágica, lo que vamos a explorar hoy. Piénsenlo, ¿cuántas veces en la vida real o en las series vemos a dos personas que, a pesar de los obstáculos, de las diferencias, de las circunstancias adversas, parecen estar destinadas a encontrarse y a complementarse perfectamente? Bueno, Halil Ibrahim y Esla son el epítome de eso. Su historia no es lineal, está llena de giros, de pruebas, de momentos en los que parecía que todo se iba a desmoronar. Pero justo cuando uno creía que ya no había esperanza, aparecía un hilo conductor, una coincidencia, una acción o una reacción del otro que los volvía a unir. Una de las cosas que más resalta de su sincronización es cómo se entienden sin necesidad de muchas palabras. A menudo, sus miradas lo dicen todo. Halil Ibrahim, con su intensidad y su pasado marcado, encuentra en Esla una calma, una luz que lo rescata de sus sombras. Y Esla, a pesar de su propia fuerza y resiliencia, a veces se ve abrumada por la complejidad de su entorno, y Halil Ibrahim se convierte en su roca, en su protector inesperado. Esta complementariedad es clave. No es que sean iguales, que sus diferencias, lejos de ser barreras, se convierten en los pilares de su conexión. Él le aporta la audacia y la firmeza que necesita en ciertas situaciones, y ella le ofrece la empatía y la comprensión que él tanto anhela. Pensemos en momentos específicos que ejemplifican esta sincronización. ¿Recuerdan esa escena donde Halil Ibrahim, sin saber que Esla estaba en peligro, sintió la necesidad de ir a buscarla, como si una fuerza invisible lo empujara? O cuando Esla, ante una situación límite, tomó una decisión que de manera sorprendente terminó beneficiando a Halil Ibrahim, incluso sin que ella tuviera esa intención previa. Son esas coincidencias, esos destellos, que parecen orquestados por un guionista superior. No es solo suerte, es como si sus almas estuvieran sintonizadas en la misma frecuencia. La forma en que sus personalidades interactúan es otro punto fascinante. Halil Ibrahim es un hombre de acción, a veces impulsivo, guiado por un fuerte sentido de la justicia y el honor, aunque a veces teñido de venganza. Esla, por otro lado, es más reflexiva, más observadora, con una nobleza inherente que la hace ver más allá de las apariencias. Cuando estas dos fuerzas chocan, en lugar de destruirse, se moldean mutuamente. Él aprende de su serenidad, y ella se inspira en su determinación inquebrantable. Es una danza constante entre la pasión y la razón, entre la impulsividad y la estrategia. Otro aspecto crucial es cómo ambos, a su manera, buscan la redención y un futuro mejor. Halil Ibrahim carga con el peso de su pasado y la necesidad de vengar a su familia, pero su amor por Esla comienza a ofrecerle una alternativa a esa oscuridad. Esla, que ha enfrentado sus propias tragedias, anhela la paz y la estabilidad. Su destino compartido se convierte en un faro de esperanza para ambos, un motivo para superar los fantasmas del pasado y construir algo nuevo. Y esa búsqueda conjunta, esa aspiración a un destino compartido, real, es lo que hace que su conexión sea tan poderosa y convincente para nosotros como espectadores. La habilidad de los guionistas para tejer estos momentos de sincronización es digna de elogio. No se trata de forzar las cosas, se siente orgánico, creíble dentro de la narrativa. A veces es un simple gesto, una palabra de aliento en el momento justo, o una coincidencia que parece sacada de un sueño. Estos elementos crean una tensión emocional que nos mantiene enganchados, esperando ver cómo sus caminos seguirán entrelazándose. Y hablemos de la química. Es innegable. La forma en que se miran,
la forma en que reaccionan el uno al otro, transmite una profundidad de sentimiento que va más allá de las palabras. Hay una vulnerabilidad que muestran el uno al otro que es conmovedora. Halil Ibrahim, a menudo se muestra como un guerrero infranqueable, se derrite ante la mirada de Esla. Y Esla, que demuestra una gran fortaleza ante la adversidad, se permite ser protegida y amada por él. Esa dualidad, esa capacidad de mostrarse tal como son, es lo que hace que su conexión sea tan real y tan inspiradora. La sincronización también se manifiesta en cómo sus acciones, a menudo sin que se den cuenta de las consecuencias inmediatas, terminan afectándose mutuamente de manera profunda. Un favor que Halil Ibrahim le hace a alguien que indirectamente ayuda a Esla, o una decisión de Esla que sin querer, le abre una puerta a Halil Ibrahim. Son como piezas de un rompecabezas que, aunque separadas, están predestinadas a encajar. Además, el tema del destino en sí mismo es un hilo conductor importante en la serie. La idea de que algunas almas están destinadas a encontrarse y a tener un impacto significativo en la vida del otro. Halil Ibrahim y Esla encarnan perfectamente esta noción. Su historia nos invita a reflexionar sobre si el amor, las conexiones importantes, son algo que se elige o algo que está predestinado. Con ellos parece ser una mezcla de ambos donde el destino pone las piezas en el tablero, pero son ellos quienes deciden jugar el juego y hacer que funcione. La manera en que manejan las adversidades juntos también habla de su sincronización. Cuando uno flaquea, el otro está ahí para levantarlo. Cuando uno está cegado por la ira o el dolor, el otro le muestra una perspectiva diferente. No es un camino fácil, y ambos cometen errores, pero su capacidad para perdonarse, para entenderse y para seguir adelante juntos es lo que hace que su relación sea tan resiliente. Su destino no es solo encontrarse, sino también aprender a navegar juntos las tormentas. Y creo que una de las razones por las que esta sincronización resuena tanto con el público es porque todos, en el fondo, deseamos una conexión así. Una conexión donde te sientas visto, comprendido, apoyado, incluso en tus peores momentos. Halil Ibrahim y Esla nos dan esa esperanza, esa posibilidad de que en medio del caos de la vida, pueda existir alguien con quien compartir un destino, alguien que te complemente de una manera perfecta. En resumen, la increíble sincronización entre Halil Ibrahim y Esla en Destino Compartido se manifiesta en su mutua comprensión, en su complementariedad de personalidades, en las coincidencias que parecen orquestadas por el destino, en su profunda química, en cómo sus acciones se afectan mutuamente de formas inesperadas, y en su búsqueda conjunta de redención y un futuro mejor. Son un ejemplo perfecto de cómo dos almas, a pesar de los obstáculos, pueden encontrar un camino común y fortalecerse mutuamente. Ha sido un placer desglosar esta fascinante conexión con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Halil Ibrahim y Esla y su destino compartido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de esta pareja? ¿Creen en el destino en las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman esta serie o que disfrutan de las historias románticas con un toque de destino. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros análisis y contenido emocionante. Muchas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.